vamos a hablar propiamente de esto. Hermanas, por favor, que me cierren la puerta ya por lo del aire acondicionado, la de afuera, entran y la dejan encendida. Quiero decirles que los baños no están funcionando, hermanos, se acaba de arruinar la bomba esta mañana, así que no vayan al baño porque no están trabajando los baños. Nos van a disculpar, no estaba dentro de nuestros planes, accidentalmente se arruinó la bomba, ya el hermano Mauricio está comprando una, tenemos que correr en ese gasto y al cambiarla para que funcione. No creo que esté a tiempo todavía para el momento que ya haya terminado, así es que nos van a disculpar en esta oportunidad. Y la prédica de esta mañana se llama Cambiando la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes han pasado en su vida de que muchas veces llegamos a situaciones o nos llegamos a encontrar en momentos en nuestras vidas en la cual ya no hay salida. Nos encontramos en situaciones imposibles o situaciones críticas, difíciles, que nos llegan a quebrantar tanto emocionalmente y también de salud muchas veces. Muchas veces llegamos a esos momentos difíciles y creo que nadie, absolutamente nadie, planea para llegar a esas situaciones. Todos planificamos y nos proyectamos para que nuestra vida sea totalmente diferente. Por ejemplo, cuando una persona se casa, por cierto, ayer nos tocó oficiar una boda acá de la hermana Margarita, que también se fue. Ya imaginan para dónde, ¿verdad? Pero la expectativa cuando uno se casa, la perspectiva que uno tiene son muy altas. Y la mayoría de veces ocurre que nos sentimos frustrados o sentimos que esas perspectivas no funcionaron. Yo quiero decirte de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y si Dios permitió que tú te casaras, Dios va a hacer que esas perspectivas lleguen al nivel que tú quieres que lleguen, siempre y cuando tú busques la voluntad de Dios. Otra situación puede ser que muchas veces nosotros iniciamos un negocio o un trabajo nuevo, también con perspectivas muchas veces muy altas. Y después nos damos cuenta que el trabajo es muy pesado o no funciona el negocio y sentimos que todo fue una pérdida de tiempo. Quiero decirte esta mañana que tu Dios es grande y todo lo puede. Amén. Todo, absolutamente todo lo puede. Cuando nosotros pensamos de esa manera, sea la situación que nosotros hayamos llegado, nosotros encontramos de que si nosotros cambiamos la perspectiva cuando nos encontramos en esa situación, todo cambia. Muchas veces no necesitamos cambiar el problema, sino cambiar la perspectiva de donde estamos en el problema. Y cuando usted cambia su perspectiva, todo puede cambiar. ¿Qué es la perspectiva? Es el punto de vista. Todos de los que estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos un punto de vista. Mi hermano tiene un punto de vista, mi hermana, mi hermano tienen otro punto de vista, yo tengo un punto de vista. Lo importante y lo interesante que como cristianos venimos es buscando el punto de vista de Dios, la perspectiva que Dios tiene. Dios tiene una mejor picture de todo lo que nosotros estamos viendo, un mejor panorama. Dios puede ver más allá de lo que nosotros estamos viendo. La palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces lo interesante es poder tener la picture que Dios tiene, ver la perspectiva que Dios tiene. Solo piense por un momento, si Dios le permitiera a usted poderse ver de aquí a un mes de su problema, o digamos a un año, o vamos más lejos, vamos a 10 años de donde está usted actualmente, usted pudiera ver si usted está caminando bajo la voluntad de Dios, que lo que está pasando no es tan malo. La palabra dice que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Entonces usted se puede dar cuenta que lo que usted está pasando es para bien y no es para mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Dios no tiene ningún plan acerca de nosotros malo. Todo lo que Dios tiene, y es un plan perfecto de Dios, en cada uno de nosotros, y recíbalo esta mañana, hermano, es un plan de bien y no de mal. Entonces muchas veces nosotros nos
decíamos, ¿y por qué nos tienen que pasar cosas malas si Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros? Porque dentro del plan, Dios quiere forjar nuestro corazón. Dios quiere que empecemos a ver de acuerdo a cómo Él ve las cosas y no como nosotros las vemos. Esta mañana yo traigo el contexto de cuando los judíos salieron de Egipto después de estar 400 años de esclavos. Mire, durante todo este tiempo, durante ellos estuvieron esclavos, lo que más querían los judíos era salir de Egipto, dejar de ser de esclavos, porque los maltrataban. La Biblia dice y enseña que el maltrato que los judíos recibieran era demasiado fuerte, y le clamaban y le lloraban a Dios. En una de esas dice que Dios oyó y bajó. Dice la Biblia que Dios bajó y decidió ayudar a su pueblo. Solo piense por un momento, si Dios bajó, ¿por qué no les ayudó? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros mismos nos ayudemos, y por eso escogió a Moisés, para que fuera Moisés el que liberara a su pueblo. Y fue cuando Dios trató con Moisés. Pero los judíos tenían una perspectiva tremendamente alta. ¿Cuál era la perspectiva que los judíos tenían? La perspectiva que ellos tenían, que iba a llegar un libertador, los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra donde Dios los iba a prosperar sobreabundantemente. Ahora yo les pregunto esta mañana, ¿la perspectiva de los judíos estaba equivocada? No. Dice la palabra que Dios les había dado esta promesa. O sea, ellos empezaron a caminar bajo la perspectiva de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros empezamos a caminar bajo la perspectiva de Dios. ¿Cuántos aquí pueden sentir que Dios los trajo a este país? Y los trajo con las perspectivas de prosperar en este país, de ser de bendición para esta nación, y que Dios los iba a bendecir acá. Pero muchas veces, como le pasó a los judíos, la perspectiva cambia. ¿Qué pasó con los judíos? Justamente después de que salieron de Egipto, no había pasado mucho tiempo, llegaron al Mar Rojo. Y justamente en el Mar Rojo empezaron a ver una gran nube que venía detrás. Y esta nube no era del Espíritu Santo, sino que de la nube de los 600 carros y el ejército del faraón que venían detrás de ellos. Porque el faraón se puso a pensar, se me ha ido la mano de obra barata, regalada, y ahora mi pueblo va a tener que trabajar. Vamos detrás de ellos y volvámoslos a traer. Y justamente en este momento es cuando los judíos cambian su perspectiva. Ellos estaban bajo la perspectiva de Dios, pero la emoción y lo que estaban viendo enfrente hizo que su perspectiva cambiara. Y qué peligroso es cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Cuando Dios ya nos dio un punto de vista para dónde no nos quiere llevar, hermano, manténgase. Yo quiero enseñarles esta mañana 5 verdades espirituales que, si ustedes las escriben, ustedes las estudian, les va a ayudar mucho en esta nación, en este país y para el resto de sus vidas. La primera la encontramos del verso 1 al verso 4. Se llama: reconozca el propósito de Dios en su problema. Dice el verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, ¿está conmigo? Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar. Ahora pregunto, ¿quién los llevó hasta el Mar Rojo? Dios. Dios los llevó hasta donde ellos a topar con él. Ellos iban por otro lado, ellos no querían toparse con el Mar Rojo, pero Dios les dijo, den la vuelta y vayan a toparse con el Mar Rojo. Ese era el plan de Dios. Y luego dice, hacia el mar, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Si usted analiza este pasaje, usted se encuentra que quien endureció el corazón del faraón fue Dios.
Y quien sacó a los judíos de Egipto y lo llevó al Mar Rojo, a la orilla del Mar Rojo, fue Dios. Ahora pregunto, ¿será que la perspectiva de Dios estaba mal? ¿Y que Dios lo quería matar en el desierto o en el Mar Rojo? No, nunca la perspectiva de Dios cambió. Dios los quería sacar y los quería prosperar en una tierra buena. Y no, el propósito de Dios no era ni que siguieran de esclavos, ni que murieran en el desierto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que muchas veces Dios nos lleva a situaciones difíciles y nos arrincona en situaciones imposibles. Porque esta era una situación imposible para el pueblo judío. La primera, hermanos, es que Dios se quiere glorificar a través de tu problema. Y Dios le dijo, yo me voy a glorificar en el faraón. Dios le puso al faraón el punto de vista de que él podía derrotar a los judíos y los podía volver a traer. ¿Qué dijo el judío? Están arrinconados, ahí ya no van a poder, ahorita vamos y traigámoslos de regreso. Pero el Señor quería glorificarse a través de esto. O sea, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, verdaderamente son dos situaciones las que enfrentamos, dos posibilidades las que enfrentamos, que Dios tiene un propósito para esto. Primero, hermanos, es que aprendamos a depender totalmente y confiar totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba por entrar al desierto. El cruce del Mar Rojo era justamente la pasada al desierto. Y lo que ellos iban a pasar en el desierto necesitaban tener totalmente confianza y dependencia en Dios. Y aquí Dios los iba a preparar para que aprendieran a confiar en Él cuando les abriera el Mar Rojo y les liberara. Pero ellos en ese momento se llenaron de miedo. Pero la otra perspectiva que Dios tiene también y propósito que Dios tiene en medio del problema que Dios nos permite pasar, hermanos, es que Dios se quiere glorificar a través de nuestro problema. Muchas personas van a ver lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sufriendo. Muchas personas van a ver lo que usted está pasando de enfermedad, pero van a quedar glorificado Dios cuando vea que Dios lo sana, que Dios lo libra y que Dios lo prospera. Porque Dios es un Dios libertador y Dios es grande y todo lo puede. Entonces el punto más importante es de que cambiemos nuestra perspectiva, que busquemos realmente qué es lo que el Señor quiere en medio de este problema. Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera para que ustedes lo entiendan. Un profesor de psicología en la Universidad de California hizo un estudio, y en el estudio que él hizo era comparar la gente creativa con la gente menos creativa. Y se dio cuenta que la gente que era más creativa no es que era más inteligente que la gente menos creativa, eran igual de inteligentes. La diferencia está que la gente más creativa lo que hacía era de que jugaba con el problema, estudiaba el problema, analizaba el problema, pensaba el problema y terminaba jugando con el problema. Sin embargo, la gente menos creativa se complicaba con el problema y no quería lidiar con el problema. Y esta teoría, este hombre le puso que debemos de ser como niños para jugar con nuestros problemas. Por eso es que el Señor Jesucristo también dijo, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Mucha gente le dirá a usted, hermano, cuando usted esté en su problema, no piense en su problema, porque se va a quedar estancado y se va a hundir más. Hasta cierto punto tienen razón, pero no del todo. Es bastante subjetivo e irreal. Porque cuando usted está en el problema, por más que usted no quiere, siempre piensa en el problema, ¿o no? Entonces lo más importante es cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo el problema. O sea, piense en el problema, pero de una perspectiva diferente. ¿Qué propósito Dios tiene para que yo esté pasando todo esto? Empiece a jugar con el problema. Usted me dirá, pastor, pero lo que pasa es que el problema está jugando conmigo. Si muchos hermanos así le dicen, ¿cómo voy a jugar con el problema? Si el problema ya me tiene todo acomodado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que su perspectiva está equivocada. Usted es un hijo de Dios y Dios lo ha escogido para grandes cosas. Después de este problema, usted va a ser gran siervo de Dios y va a ser más de lo que ya ahorita dice. Grandes cosas va a hacer el Señor en su vida si usted cambia la perspectiva de lo que está viendo en su situación. La segunda verdad espiritual que encontramos en este pasaje es: debemos de retener la perspectiva de Dios. Mira el verso 11. ¿Está conmigo?
Dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Fíjense qué rápido el pueblo de Dios había cambiado totalmente su punto de vista. Qué rápidamente había perdido toda esperanza en Dios. Miren, es increíble, yo he oído testimonios de personas que me dan testimonios tremendos, cómo pasaron el desierto, cómo lograron llegar hasta aquí, cómo Dios los liberó. Una hermana me contaba que su hermana había muerto en sus piernas. Pero vino a la iglesia unos 3 o 4 días y después se olvidó de Dios. O sea, qué rápido cambia nuestra perspectiva. Esto es justamente lo que el pueblo judío estaba pasando. Dice, no había suficientes sepulcros allá, ¿por qué no nos regresamos allá? Rápidamente se le había olvidado todos los milagros que Dios había hecho a través de Moisés. Todas las plagas que Moisés había llevado, todo lo que había hecho Moisés para podernos sacar de Egipto y llevarnos donde estaban. Hermano, cuando usted esté pasando momentos difíciles, aunque usted crea que las situaciones son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios ha permitido que usted llegue donde usted está, Dios lo va a liberar. Amén. Confíe más en el Señor, manténgase bajo la perspectiva de Dios. Entrar dentro del camino de Dios no es fácil, hermano. La Biblia enseña claramente que cuando usted entra dentro del camino de Dios, es necesario pasar por el fuego para que todas las cosas malas salgan de nosotros, para que la escoria pueda salir. Y esto es lo que Dios estaba tratando con su pueblo. El testimonio del pastor Odica en Tampa. ¿Cuántos han ido al pastor Odica? En Tampa, Florida. Pastor Odica, en el año 99, Dios le puso un sueño, o mejor dicho, en diciembre del 98, Dios le puso un sueño, que tenía que ser para agosto o septiembre, tenía que ser una campaña de avivamiento en el Madison Square Garden, en Nueva York. El pastor Odica entendió que esto venía de Dios y se fue a hablar con los del Madison Square Garden. Y los del Madison Square Garden le pidieron que para los días que él quería, que eran creo que 4 o 5 martes consecutivos, necesitaban $2 millones. Para entonces el pastor Odica no tenía ni 5 centavos. Y el primer millón tenía que estar exactamente a 3 meses de esa conversación que habían tenido. Y el segundo millón tenía que estar 2 meses después. O sea que 2 meses antes que comenzara la campaña, y ese dinero tenía que estar. Y luego cada martes él tenía que depositar $180,000 para que las luces y las uniones que trabajan en el Madison Square Garden estuvieran todo trabajando normalmente. Para el pastor Odica cuenta, esto era algo imposible. Pero la perspectiva la mantuvo. Y dijo, si Dios me ha puesto este sueño, yo no sé cómo, pero Dios va a proveer para esto. Hermanos, una historia bien larga, se la voy a hacer bien corta. Milagrosamente, le llevaron ofrendas al pastor Odica de todas partes del mundo. Justamente cuando él tenía que poner el primer millón, puso el primer millón. Y cuando él tenía que poner el segundo millón, puso el segundo millón. Es más, hasta cuento una su historia, que dice él, nunca lo vayan a hacer. Yo lo hice porque realmente tenía una gran presencia de Dios. El último cheque lo mandó sin fondos. Pero él sabía que 2 días iba a tardar el cheque en llegar a Madison Square Garden. A los 2 días él sabía que el dinero iba a estar ahí. Justamente el día que salió, el día siguiente le cayó exactamente la cantidad que necesitaba para cubrir ese cheque. Y él lo pudo cubrir. Cuando Dios te da una perspectiva, hermano, Dios te va a apoyar. No pierdas la esperanza. Sigue adelante. El enemigo va a tratar de alguna manera u otra de apartarte donde Dios te quiere bendecir. Como el caso que vimos hoy en la mañana del hermano Chapa. Hermanos, ningún trabajo es fácil. Nada es fácil en la vida. Pero cuando usted está con Cristo, las cosas se hacen mejor. Amén. Mucho mejor. Y el favor de Dios está con sus hijos. Y en lugar de ser cola, usted va a ser cabeza. En lugar de estar abajo, usted va a estar arriba. ¿Por qué? Porque usted ha seguido la voluntad de Dios. Y es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que mejor agárrese la mano del Señor. Manténgase en las perspectivas de Dios y se va a dar cuenta que Dios lo va a llevar a una gran bendición que Él quiere derramar en su vida. La tercera verdad, dijimos que la primera, ¿cuál era? Buscar el propósito de Dios en medio del problema. La segunda, mantenerse en la perspectiva de Dios. Y la tercera verdad, ¿cuál es, hermano?
es agrega a tu vida virtud. Mira, esto es bien importante. Versos 13 y 14. ¿Está conmigo? Dice, no es cierto, perdón, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Bien, Moisés, ¿qué fue lo que le dijo a su pueblo cuando estaba en medio de esta situación? No tengan miedo, sean valientes y manténganse firmes. Y quédense despertados. Vean la salvación. Cuando yo digo agregue virtud a su vida, el apóstol Pedro lo pone de esta manera. Agrega a tu fe virtudes. La falta de que usted se le vaya el miedo, o la falta de miedo, perdón, es seguridad o inseguridad. Y la seguridad o la inseguridad es una emoción. Y la emoción viene de los pensamientos. Y el pensamiento se llama confianza. Si usted tiene seguridad, usted va a tener confianza. Pero ese pensamiento viene de un concepto que se llama conocimiento. De conocer quién es su Dios. Y si usted conoce que su Dios es grande y todo lo puede, usted va a tener un pensamiento de confianza. Y si usted tiene un pensamiento de confianza, usted va a desarrollar una emoción de seguridad. Y el miedo se va a ir. Y cuando el miedo se va, usted es valiente. Y usted, en la valentía, es una virtud. Al igual que la firmeza es una virtud. Hermano, yo lo exhorto esta mañana que usted agregue valor a su vida. Lo que más le falta a la gente, y estoy hablando en general, hermano, lo que más le falta a la gente es valor. Y el apóstol Pablo lo dice justamente, a la fe, dice, agrega virtud. Y una de las virtudes que tenemos que agregar es valor y firmeza. Mira, hermano, yo fui militar por 11 años y los 11 años los combatí en guerra. Y le voy a decir, nadie nace valiente. La valentía se desarrolla. Yo me acuerdo las primeras veces que oí los disparos, hermano, a mí me temblaba todo el cuerpo. Que digan que no le ha temblado es mentiroso, porque nosotros estuvimos en la guerra y tuvimos un montón de compañeros actual más valientes. Pero lo que yo noté que unos desarrollaban más valor que otros. Es más, unos llegaron a tener tanto valor que creían que nunca les iba a atravesar una bala. Y ahí están enterrados muchos de ellos. O sea, cuando nosotros desarrollamos valor, debemos desarrollar inteligencia, debemos desarrollar sabiduría. O sea, el Señor quiere que nosotros agregamos muchas virtudes a nuestras vidas, pero si usted no da un paso al frente, hermano, usted se va a quedar estancado siempre. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, yo tengo fe, pero no tiene obras. Demuéstrame tu fe. La fe se demuestra por obras. Si usted no da un paso, lo que el Señor le está pidiendo, su fe no sirve para nada. El Señor quiere que nosotros demos pasos de valor, que seamos firmes. Por eso Moisés le dijo al pueblo, estaban viendo que el enemigo venía, se los iba a acabar. Y lo único que ellos pensaron en ese momento, aquí ya no nos queda nada. Pero Moisés les dijo, ahorita en este momento, ármense de valor, sean firmes, porque Jehová va a pelear por nosotros. No importa la situación que usted esté pasando. Ármese de valor, quédese donde el Señor lo tiene. No huya, porque los que huyen son cobardes. Manténgase donde está. ¿Usted cree que a mí no más de alguna vez pensé, ya que voy a seguir en esto? Si por rato se ponía la guerra algo dura. Recuerde que lo que yo peleé fue una guerra de guerrilla, no fue una guerra convencional. Yo no sabía ni que vivía la mía era enemigo mío. Yo tuve, bueno, yo creo que ya les he contado más de una ocasión esta historia. Yo tuve un trabajador que trabajaba con nosotros, era un albañil, y él trabajaba con toda la familia. Y se desaparecía, trabajaba 6 meses ya no estaba. Y se desaparecía de repente. Cuando terminó la guerra, un día yo recuerdo que me había doblado el tobillo jugando fútbol, muy bueno para mi pueblo. Vamos a hacer. Y me recuerdo que le dije, don Luis, usted hace, ya era hermano, nosotros nos tratamos ya como hermanos. Hermano, usted también soba. Sí, me dijo, yo sobo, vamos a mi oficina y me empieza a sobar el tobillo. Y me dice, ¿usted fue militar, verdad? Sí. Yo le dije, extraña la
pregunta, ese trabajo con nosotros toda la vida, lo conoce desde chiquito. Me dijo, yo fui comandante guerrillero. Wow. Imagínate que había estado trabajando conmigo, le dije, pero lo más sorprendente de todo fue esto, hermano. Y me dice él, dice que me dijo que, no, yo le pregunté cómo te hiciste guerrillero. Le dije, bueno, me contó que un cura lo había convencido, que le había dicho que la Biblia decía que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, y bueno, y ahí se lo fue llevando. Hoy él ya era pastor, y me dice, ahora que soy pastor, me dice, yo sé que eso no es así, que me engañaron. Pero lo más triste de todo, me dijo que para ser comandante me pidieron una prueba. ¿Y cuál fue tu prueba? Mire, la prueba que me pidieron que me tenía que echar a un conocido, un familiar militar. Entonces le dije, yo me quedé pensando, ¿por qué no yo? Dije, ¿no será que tengo esto? Dije yo, porque yo era oficial y era piloto. Era un blanco número 1 para la guerrilla. Y entonces, ¿y qué pasó? Le dije yo. Y me dijo, yo tenía un primo que estaba en el cuartel San Carlos, en la primera brigada de infantería, me dijo, y lo tuve que matar. ¿Y qué pasó? Le dije, no, pues que le pide perdón a toda la familia. Le pido perdón al Señor. Bueno, ¿y por qué preferiste a tu primo y no yo que era oficial o piloto? Pues por eso quería hablar con usted, porque Dios me lo apartó de mi mirada. Wow. ¿Se da cuenta? Cuando Dios lo tiene en un lugar, afírmese, sea valiente. Yo sabía que el Señor me tuvo esos 11 años de guerra para prepararme, para agregar virtud a mi vida. Las primeras veces que vi el disparo, hermano, yo me metía debajo de la manga. Ya tengo días de no ir, creo que esto me volvería a meter, ¿verdad? Pero después usted va agarrando valor, va usted acostumbrándose a esas situaciones. No, Dios quiere que agreguemos virtud a nuestra vida. Cuando usted está pasando estos problemas, hermanos, es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Mejor camine de la mano de Dios. Dios nunca lo va a dejar que usted solo. Piense lo que Dios quiere hacer y se va a dar cuenta que usted va a ser mejor después que lo que era antes. La cuarta verdad, hermanos, vamos al verso 19 y 20. Dijimos que la primera es, Dios tiene un propósito para que nosotros estemos pasando esta situación. La segunda, sea perseverante en la perspectiva que Dios le ha dado. La tercera, agregue virtud a su vida. Y la cuarta, hermanos, esta es muy importante, sea sensible a la presencia de Dios. Sea sensible, hermanos, a la presencia de Dios. Mira el verso 19-20, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mire que es triste ver muchos cristianos, muchos hermanos que están en la presencia de Dios y no pueden percibir la presencia de Dios. La palabra dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, desde el momento que usted se postra para adorar al Señor, del momento que usted empieza a orar al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús, usted está entrando al lugar santísimo, usted está entrando a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué muchas personas no pueden percibir, pueden ser sensibles a la presencia de Dios? Sabiendo que Dios está allí. El libro de Hebreo dice, aquel que se acerca crea que Él existe, o sea que Él está presente. Y no podemos percibir. El pueblo judío le estaba pasando lo mismo. El ángel de Dios, los ángeles de Dios son los ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Dios está rodeado de ángeles, pero hay unos ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Y estos ángeles, cuando se presentan ante nosotros, lo que vienen a impartir es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la nube representaba también la presencia de Dios, porque era la protección de Dios en sus vidas. Mas sin embargo, el pueblo de Dios rápidamente se olvidaba que Dios estaba con ellos. Cuando pasaron el Mar Rojo, danzaron, cantaron, se alegraron y todo, pero a los pocos días se les había olvidado. Ahora no tenemos agua, mejor nos hubiéramos ido para Egipto, allá había bastante agua. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le sacó agua de una roca, más de 3 millones de personas. Yo estoy seguro que eran más de 5 millones, porque eran buenos para multiplicarse.
Y se cree que si hubieran sido 3 millones, por lo menos se necesitaban 155,000 galones diarios para darle de beber a más de 3 millones de personas. Imaginen lo que Dios hacía. Luego les hizo llover maná del cielo, pero siempre estaban olvidándose que la provisión de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Hermanos, yo quiero decirles, cuando usted esté en medio de los problemas, uno de los propósitos grandes es para que usted pueda percibir, ser sensible a la presencia de Dios. Milagrosamente usted se va a dar cuenta que Dios abre puertas. Milagrosamente usted va a dar cuenta que cuando no tiene que pagar, alguien viene y le paga. Mire, le puedo dar un testimonio de una hermana que me contaba hace poco, fue al banco para pagar unas cosas y no le alcanzaba el dinero. ¿Y sabe qué le dijo la cajera? Te faltan más de $100, le dijo. Pero no te preocupes, yo te lo voy a poner. No, ni la conocía. La hermana que está aquí sabe que no estoy mintiendo. Ahora pregunto yo, ¿no era la presencia de Dios en su vida? Amén. Hermano, usted no puede, usted tiene que ser sensible que Dios está presente con usted. Mire, se lo voy a ilustrar de esta manera. Había un niño que estaba comprando un cometa, en mi país hay picucha, ¿cómo le dicen en México? Lechuza. Cometa. Bueno, vamos a hacer cometa, papalota. Escúchame, les decía yo en mi país. Raro el nombre, pero así le decía. Y dice que este niño compraba la piscucha y le compró tan alto, la elevó tan alto, la voló tan alto que el cometa entró en una nube. Entonces llegó un momento que el niño ya no miraba al cometa, pero él seguía volando el cometa. Entonces venía un hombre pasando y vio al niño que estaba ahí afanado con el cometa volando y se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy volando mi cometa. Pero tu cometa ya no se ve, le digo. Sí, pero ahí está mi cometa. ¿Y cómo sabes que ahí está mi cometa? Tu cometa, pues le dice, bueno, porque de vez en cuando la cuerda me jala. Y como me jala, yo sé que allí está todavía, le dice. Pues así es Dios en nuestras vidas. Aunque no lo vemos, pero la cuerda que nos conecta con Dios se llama fe. Y usted sabe que por fe Dios lo jala. Y usted sabe que la presencia de Dios está ahí en todo momento con usted. Hermanos, lo más que usted puede hacer es que empiece a confiar en el Señor. El enemigo quiere apartarlo de cualquier manera de que esa cuerda se rompa. ¿Y sabe la única manera que se puede romper? Que usted deje de escuchar y leer la palabra de Dios. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted deja de oír y alimentarse de la palabra de Dios, su cuerda se va a ir debilitando. Dios siempre va a estar ahí, pero la cuerda ya no va a estar para que usted se pueda conectar. Cuando más esté pasando problemas, hermano, es cuando más necesite ir a la palabra de Dios. Para saber que la presencia de Dios está ahí con usted en todo momento. El libro de Hechos narra una situación cuando el apóstol Pablo iba en un barco y dice que el barco estaba enfrentando una gran tempestad, una gran tormenta. Ya tenían 3 días de estar en esa gran tempestad. Lo más seguro, 100%, es que el barco se iba a hundir, todos iban a morir. Pero el apóstol Pablo, en medio de esas grandes tormentas, pudo estar ante la presencia de Dios y le declaró a uno, le dijo, yo he estado con el ángel de Dios, que es la presencia de Dios, y él me dijo de que ni yo ni nadie lo que íbamos a estar aquí se iba a perder. Y justamente así pasó. Cuando usted está en la presencia de Dios, aunque usted esté sin problemas, Dios le va a hablar. Dios va a permitir que usted camine sobre las aguas, que camine sobre las nubes, porque usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. No salga de la presencia de Dios, manténgase en la presencia de Dios. Los problemas solo son para distraernos de no buscar la presencia de Dios. Cuando usted lo ve desde la perspectiva equivocada. Pero cuando usted lo está viendo desde la perspectiva correcta, los problemas son para acercarnos más a la presencia de Dios. Y como último, hermanos, quinta verdad. Vamos a repetir la primera. Dijimos que había un propósito para nuestro problema. Dios tiene un propósito para cada uno de los problemas que nosotros estamos pasando. La segunda verdad es que Dios quiere que agreguemos virtud a nuestra vida. Agregue valor, agregue firmeza a lo que usted hace. Dios no quiere hombres cobardes, mujeres cobardes. Dios no quiere hombres o mujeres que andan de un lado para otro,
sea firme, sea estable, sea perseverante en la perspectiva que Dios le ha dado. Y la cuarta, dijimos que hay que ser sensibles a la presencia de Dios. Mire, esta última de todas creo que es la más importante, pero ponga mucha atención porque esta es la más difícil. Yo sé que es para casi todos los que están aquí, esto va a ser nuevo. Verso 26 dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Hermanos, la última verdad espiritual claramente en todo esto, hermanos, tenga una perspectiva eterna. Dios, hermanos, no se mueve por tiempos ni espacios, porque Él es eterno y es omnipresente. Nosotros, Dios nos reguló, mejor dicho, a que nosotros nos moviéramos en base a tiempo y espacio. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener la perspectiva de Dios. Entonces nosotros tenemos una perspectiva eterna en base a tiempos y espacios.